This episode was recorded during the Virtual Learning Lab, Mobilizing Parliaments to Address Climate Migration, held on March 1st, 2023, within the framework of the 8th Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean. The session explored strategies for parliaments to support resilience building to prevent forced climate migration, as well as how to integrate gender-responsive relocation plans into disaster risk management. The Honorable Juan Diego Vázquez, member of the National Assembly of Panama, moderated the multi-stakeholder dialogue, which featured the participation of the Honorable Julia Miranda Londoño, member of the Chamber of Representatives of Colombia, Pablo Escribano, Regional Thematic Specialist on Migration, Environment, and Climate Change of the International Organization for Migration, and Vanya David, President of the Dominica National Council of Women. The panelists presented on Colombia's bill to address the displacement of persons due to climate impact, an overview of the patterns of climate migration in the Latin America and Caribbean region, and inclusive relocation strategies, recognizing that natural hazards impact women and girls disproportionately, thus exacerbating gender inequality alongside other socioeconomic disparities which persist following relocation. Quiero presentar en primer lugar a la honorable representante y colega colombiana Julia Miranda Londoño, que tiene una increíble experiencia en asuntos de conservación ambiental en Bogotá y en todo Colombia, para que nos cuente sobre el proyecto de ley que ha presentado a la Cámara de Representantes de Colombia para reconocer a los desplazados por el cambio climático. Colega, ¿cuáles son algunos de los puntos principales que ha incluido y cuál es el proceso que ha seguido para elaborarlo con el fin de garantizar que el mismo fuera incluyente y respondiera sin lugar a duda a las necesidades de las mujeres y al respeto indispensable a los derechos humanos? Pues muchas gracias, muy buenos días para todos. Un gusto estar en este evento que trae el tema más importante que vive la humanidad hoy y que sufre la humanidad hoy, como es el cambio climático. Nosotros hemos recibido ese mandato que se ha dado a nivel internacional para que sean los legisladores quienes den un paso adelante para lograr una reglamentación que permita desarrollar políticas públicas para atender este grave problema, y muy especialmente el que tratamos en este proyecto de ley que hemos construido y estamos en proceso de aprobación, que se refiere a los desplazamientos de las personas por causas climáticas. Este desplazamiento de las personas se ve reflejado de varias formas, por causas climáticas graduales, por eventos climáticos que causan tragedias, o por simplemente la pérdida del hogar de las personas que viven en sitios vulnerables al cambio climático y que se ven afectadas por la transformación del sitio en el cual viven. En Colombia no tenemos actualmente una política clara sobre este tema, y ya estamos sufriendo gravemente los impactos del cambio climático frente a este fenómeno clarísimo, actual, que vivimos casi todos los días en varios sitios de nuestro país. De manera que nos dimos a la tarea de armar un proyecto de ley que primero que todo diera una definición clara de en qué consiste este desplazamiento por causas climáticas. Es una ley sencilla, solamente tiene 5 artículos, pero busca establecer la plataforma necesaria para que las instituciones del gobierno nacional de nuestro país puedan desarrollar la política pública. Entonces, la definición busca aclarar qué se entiende por desplazamiento forzado por causas climáticas, que brevemente les digo es el proceso en el cual personas o familias o grupos sociales se ven obligados a migrar de su territorio, abandonando su lugar de residencia, su núcleo familiar y social, su actividad económica habitual o los modos de subsistencia que tengan,
debido a los efectos del cambio climático que se presenta en sus territorios y que incrementan sus condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental. Establecimos también, una vez definido de qué estamos hablando, un registro único de desplazamiento y se crea entonces ese registro único en el cual estarán consignadas tanto las personas en situación de desplazamiento forzado como los eventos que causan este proceso. Y este será administrado, este registro único, por la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres de Colombia, que es una entidad del orden nacional que tiene competencias en todo el territorio. Este registro único, en este registro único serán incluidas todas las personas o familias que en el marco de esta ley, que se enmarquen en esta definición, que sea en situación transitoria o permanente y que se vean en un desplazamiento forzado por los eventos que causa el cambio climático. Y es necesario caracterizarlas. Esto dice claramente, hay que llegar a cada una de estas personas, identificar edad, sexo, la composición familiar, la actividad a la que se desarrollan, porque las entidades territoriales políticas de nuestro país deben acudir de manera concurrente, corresponsable, para lograr una actualización permanente de este registro y lograr así atender con políticas claras y concretas para cada caso la atención a los diversos aspectos que afectan a estas familias, incluida, por supuesto, la relocalización de estas familias. Además, se establece un escenario de coordinación interinstitucional en el que concurren Planeación Nacional, por supuesto, la institución de atención de emergencias y desastres y el Ministerio del Ambiente para ir caracterizando los sitios de mayor vulnerabilidad en nuestro país, los sitios en donde ocurren más cantidad de eventos de este tipo y lograr poder atenderlas, pero diseñando esa política pública que les brinde las soluciones a ellos específicamente y políticas del orden nacional para poder lograr atención a este que es uno de los efectos del cambio climático que necesita no solamente políticas, sino normas locales para poder lograr la mitigación de los efectos. Políticas, por ejemplo, de ordenamiento territorial que verifiquen que la gente no esté asentada en los sitios de mayor riesgo y que se vaya mitigando de esta manera las causas de ese desplazamiento que se ha identificado y caracterizado. Esa política pública, la ley busca darle un plazo de 6 meses para su formulación y para que empiece su implementación, pidiendo además los recursos económicos necesarios para poder lograr una cabal administración de esa política. Entonces, pues creemos que de esta manera estamos abordando una herramienta muy importante para la mitigación y para la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta, como lo he dicho, las características específicas de los miembros de cada familia o de las personas que han tenido que sufrir este desplazamiento y de esta manera dar un especial énfasis de protección a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores. Estamos muy entusiasmados y con mucha fe en que podamos aprobar muy pronto el proyecto de ley y con mucho entusiasmo hacer seguimiento al comienzo de su implementación. El proyecto de ley también diseña un instrumento de seguimiento por parte de Planeación Nacional en nuestro país, pero también, por supuesto, un seguimiento
político por parte del Congreso de la República, en donde hay representantes a la Cámara, representantes en el Congreso de cada uno de los territorios de nuestro país. Además, buscamos poner una lupa, poner un faro y un foco en este problema real que sufren las personas hoy por los efectos del cambio climático, y que nuestro país, siendo uno de los países vulnerables en el mundo a los efectos del cambio climático, pueda desarrollar un proyecto replicable para otros países del mundo. Son muy pocas las normas que hay sobre esta situación específica del desplazamiento, que ocurre no solamente al interior del país, sino también entre países, de tal manera que la participación de la Cancillería de Colombia será muy importante para que, estableciendo relaciones con nuestros países vecinos, con otros países con los cuales Colombia tiene importante relación, podamos apoyar y ayudar personas que vengan a este país por estas causas, o también ciudadanos colombianos que las sufran y busquen relocalizarse por diversas razones, familiares o de búsqueda de oportunidades en otros países. En Colombia, en los últimos tiempos hemos vivido un fenómeno de desplazamiento por estas causas inmenso, y nos dicen los organismos internacionales que a nivel global se verá cada vez más afectada la población en el mundo entero por estas causas. No solamente, como decíamos, por eventos extremos puntuales, sino porque paulatinamente se irá transformando el territorio. Los territorios marinos e insulares, por ejemplo, generarán enormes desplazamientos de personas que irán perdiendo su hogar y su forma de vida, su trabajo, por estas causas. Entonces, eso quería compartir con ustedes hoy, y además escuchar a los otros miembros del panel, a seguir aprendiendo sobre el tema y seguir profundizando para que en el transcurso de los debates del proyecto de ley quizá podamos enriquecerlo y mejorarlo para que Colombia pueda contar con esta herramienta y desarrollar su política pública en este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable representante Julia Miranda Londoño, por esa exposición tan clara y tan detallada sobre esa iniciativa que se ha presentado por usted en la Cámara de Representantes de Colombia. Quiero recordarle a los compañeros panelistas la importancia de dejar el espacio de tiempo para preguntas y respuestas, por lo que recordemos que el tiempo para responder a las preguntas personalizadas está entre 7 y 10 minutos. A continuación, le quiero ceder la palabra, no sin antes presentarlo, a Pablo Escribano, quien es especialista temático regional para migraciones, medio ambiente y cambio climático de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Y le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los patrones actuales y previstos de migración climática en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son algunas de las políticas que los actuales parlamentarios, muchos aquí reunidos, podemos impulsar para garantizar un monitoreo y una evaluación adecuada a estos patrones de migración climática y así mejorar la resiliencia ante los desastres? Hay algunos ejemplos, como el tema de apoyar herramientas tecnológicas, conseguir los datos, alerta temprana, propuestas como la que ha presentado la colega Julia Londoño. ¿Qué nos dice entonces Pablo Escribano desde la OIM? Muchas gracias, diputada, y muchas gracias también a los organizadores del evento por invitarme. Tengo el gusto de unirme desde Punta del Este, desde la plataforma regional, y es un gusto poder participar en esta sesión. Quizá partiendo de la evidencia, tenemos el informe del IPCC del año pasado que nos indica que la migración y los desplazamientos asociados a las amenazas climáticas son cada vez más frecuentes en América Central y del Sur, y se espera que sigan aumentando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos una realidad ya existente, ¿verdad? Migraciones, desplazamientos climáticos, y que seguirá aumentando conforme se hagan más graves los impactos del cambio climático. Ahora bien, también creo que es importante señalar que todas las migraciones y los desplazamientos climáticos son iguales, se dan en muchas diferentes circunstancias,
Manera en la que muchas veces se han distinguido, y esta es la decisión de la COP27 del año pasado sobre pérdidas y daños, es en esas tres categorías que ven marcadas de desplazamiento, reubicación y migración, ¿verdad? Donde el desplazamiento tendería a ser las que hay un movimiento forzado, donde las personas no tienen otra opción más que dejar las comunidades. Cuando hablamos de migración, hablaríamos más de espacios donde las personas tienen mayor grado de decisión sobre cuándo y dónde migrar. Y reubicación son procesos en los que las comunidades se mueven en grupo, normalmente con apoyo de las autoridades. Y de esos tres casos, desplazamiento, migración, reubicación, tenemos ejemplos en todo el continente, ¿verdad? El desplazamiento muchas veces por desastres, como deslaves, como huracanes, como inundaciones. Migraciones en procesos graduales, asociados, por ejemplo, a la subida del nivel del mar, a la sequía, en la que también hay un motivante climático, pero quizá hay un poco de grado de decisión. Y reubicación en muchos casos derivados del impacto de muchos desastres, ¿verdad? Ejemplos, obviamente, como decía la diputada Miranda Londoño, en Colombia o en Uruguay, por ejemplo, prácticas de reubicación bastante significativas en área urbana en particular. Y un cuarto elemento, quizá que no aparece aquí, pero que es fundamental y que creo que es muy importante señalar, es la cuestión de la inmovilidad, que es el reverso de la moneda, ¿verdad? Comunidades que quisieran migrar para escapar de los impactos del cambio climático, pero no pueden debido a múltiples elementos como el arraigo del territorio, la falta de recursos para migrar, la falta de habilidades o capacidades para trabajar en los sectores, y es un punto importante que también las políticas públicas tienen que abordar. Esta es la definición un poco que mencionaba del desplazamiento como movimiento más bien forzado, migración un poquito más voluntario y reubicación como proceso específico de movimiento de las comunidades. El IPCC también indica algunas zonas vulnerables en particular, como son los Andes, las zonas secas de la Amazonía, el norte de Brasil y los países del norte de Centroamérica, a lo que añadiríamos obviamente los pequeños estados insulares del Caribe, y luego iremos a la colega de Dominica a este propósito, la cuenca del Caribe en general, ¿verdad? Como sabemos, por múltiples amenazas vinculadas en particular con fenómenos hidrometeorológicos. Entonces realmente son muy variados los escenarios en los que visibilizamos procesos de migración ambiental, ¿verdad? Aquí está el mapa de las amenazas que hicimos en la UIEM hace unos años, pero todas estas amenazas inciden en el territorio de manera diferente, ¿verdad? Obviamente la sequía en procesos como el norte de Brasil, noreste de Brasil, la zona central de Chile, el norte de Centroamérica, zonas del norte de México, donde hay un impacto en los medios de vida que hacen que las poblaciones tengan que dejar sus comunidades. Obviamente la cuenca del Caribe, fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, por ejemplo, en el sureste de Sudamérica, en la cuenca de La Plata, en las grandes ciudades del sureste de Brasil, Buenos Aires, el deshielo de glaciares en zona andina, los deslaves, hace poco en Arequipa, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos tienen tendencia a fomentar desplazamiento, y el desplazamiento en la región es uno de los impactos más evidentes de las amenazas climáticas. En este punto creo que es importante recordar, y ya lo mencionó también la diputada Miranda Londoño, que las amenazas climáticas actúan como impulsores directos, ¿verdad? Cuando directamente influencian la movilidad en caso de inundaciones, por ejemplo, pero también indirectos a partir de la pérdida de los medios de vida, la pérdida de ingresos, los conflictos en el territorio incluso. Entonces, todas esas cuestiones fomentan la movilidad. Una movilidad que de momento tendría tendencia a ser más bien interna, ¿verdad? Que se da dentro de los países, por ejemplo, de zonas rurales a áreas urbanas, de zonas litorales muy expuestas hacia zonas más interiores, pero con unos ejemplos también de desplazamiento transfronterizo en muchos países, ¿verdad? Entre Bolivia y Brasil, por ejemplo, hay ejemplos, en Centroamérica también, por ejemplo, tras los huracanes Eta y Iota. Entonces tenemos casos de desplazamiento transfronterizo, aunque mayoritariamente los patrones todavía sean de movilidad interna, y con una afectación evidente a nivel del género, de la edad y de, por ejemplo, poblaciones indígenas, ¿verdad? Todos esos grupos no sufren las amenazas climáticas de la misma manera y no llevan a cabo los mismos procesos de movilidad climática, lo que puede crear brechas de protección. Zonas urbanas, como decía, en particular, están recibiendo una atención creciente porque las zonas urbanas son destino de la migración climática, pero también son zonas de vulnerabilidad y exposición cada vez más, ¿verdad? Tenemos procesos de desplazamiento en grandes zonas urbanas, por ejemplo, pienso en Colombia, como decía la diputada, en Medellín, en Bogotá, en México, en el sureste de Brasil, también en zonas del noreste, por ejemplo, hace un año, en diciembre del 21, de desplazamientos por desastres, pero también grandes ciudades de la región, como Lima, como Santiago, como Ciudad de México, que cada vez se ven más afectadas por la sequía, ¿verdad? Entonces también tenemos que pensar en esos procesos de escasez de agua y qué impacto van a tener en la movilidad.
Y ya para acabar, quería abrir la puerta a la cuestión de las intervenciones y las políticas. Como decía, estoy en la plataforma regional y tenemos todavía una prevalencia muy significativa de los ejecutivos y los ministerios, ¿verdad? Que hay que un poco balancear con una implicación creciente de los parlamentos, ¿verdad? Entonces, esta sección me parece que es muy bienvenida en ese aspecto. La buena noticia es que tenemos marcos globales, como el Pacto Mundial para las Migraciones, como el Marco de Sendai, al que se refería la senadora Gálvez, como el trabajo de la Convención Marco, que nos abren la puerta a buenas prácticas en datos, en uso de la tecnología, en uso de herramientas innovadoras a nivel de datos, por ejemplo, de informaciones satelitales, nuevos procesos de cosecha de datos, buenas prácticas en el Caribe, y estamos trabajando en un proyecto financiado por Francia para evidenciar buenas prácticas en reubicaciones planificadas, en evacuaciones, en respuesta horaria, y también cada vez un papel, y ya con esto acabo, un papel creciente para los parlamentos desde todas estas esferas, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de la gestión de riesgo, tenemos leyes de gestión de riesgo que integran la cuestión de la reubicación y de las evacuaciones. Tenemos leyes de cambio climático, estoy pensando en la Ley Marco de Cambio Climático del Perú, la Ley del 2018, que solicita al Ejecutivo el desarrollo de un plan de acción sobre migración y cambio climático. Está en curso y está a punto de ser aprobado. Tenemos leyes de migración, por ejemplo, la de Bolivia, estoy pensando en particular, que define la categoría de migrantes climáticos, y otras leyes de migración que abren la puerta a procesos de visas humanitarias, por ejemplo, protección para personas desplazadas a través de frontera. Y tenemos también acción fundamental que mencionaba la senadora Gálvez del financiamiento, ¿verdad? La capacidad de los parlamentos de otorgar financiamiento al sistema de protección de los derechos, al sistema de gestión de riesgos. Y quería acabar con un enfoque reciente, que es el que estamos desarrollando en la región a nivel de derechos humanos, a través en particular de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Cada vez hay un enfoque mayor en términos de derechos humanos de las personas afectadas por los desastres, las personas migrantes y las personas desplazadas. Y desde la OIM estamos a la disposición todos los procesos de avances legislativos, incluyendo el que mencionaba la diputada Miranda Londoño, pero otros procesos, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, para abordar estas problemáticas desde una perspectiva de defensa de los derechos. Y ya con eso acabaría y estoy dispuesto, obviamente, y orden para responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por esa explicación tan clara, no solamente de lo que habría que empezar a hacer, sino también en esas alianzas que existen a nivel regional e internacional. Muchas gracias, Pablo, por esa aclaración sobre los aspectos más importantes de que deben estar incluidos en las normas. Ahora, finalmente, vamos a darle la palabra a la perspectiva social y de género, que debe ser fundamental en la toma de decisiones de cualquier clase de política pública que venga a mitigar el cambio climático y, por supuesto, a tener una incidencia social real. Y por eso quiero hacer unas preguntas a nuestra invitada, Vania David, quien es presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Dominica. Desde esa experiencia, Vania, como presidenta del Consejo Nacional de Mujeres en Dominica, ¿cómo se ha podido ayudar a las mujeres y niñas desplazadas justamente como consecuencia de estos desastres provocados por el clima? ¿Y de qué manera podemos nosotros, las y los legisladores, apoyar a que esos esfuerzos para garantizar que todas las mujeres experimenten un proceso migratorio seguro y digno? Good morning, everyone. I want to greet everyone, and I want to say thank you to this platform for having me to speak here this morning, for inviting me and inviting Dominica National Council of Women to present at this forum. I want to start by introducing myself by saying I have been a volunteer with the Dominica Red Cross and with the local disaster management committee in my village and even central for many, many years. So today I would like to address the topic at the viewpoint of a child who have grown up in a terrain of hurricanes. Dominica has been a vulnerable area when it comes to hurricane. Centuries and decades before the concept called climate change, I have heard stories about devastation caused by many hurricanes, such as Hurricane David in 1979, and earlier the hurricane of 1930, which we do not even have a name.
The hurricane of 1930 was the 5th deadly on record, which occurred at a time when there was no hurricane advisory in Dominica. Yet we know that Hurricane David was a Category 3 tropical storm. Although volcanoes erupt in Martinique in 1902, in St. Vincent in 1979, and in Montserrat in 1995, it did not happen in Dominica. But this affected us directly with ash falls. The disruption of our livelihood, especially our fisher folks, was temporarily reduced, and trade among the island was also reduced. So between the major hurricanes, that was at least one severe tropical storm per decade, and with regular floods, which wash away all our crops, our bridges, our roads. It undermined our houses and it left our communities isolated. The extreme vulnerability is made worse by the recognition effort of climate change, which there is too much recent evidence home and so many impacts. When faced with the occasion of the natural threats, citizens are usually advised to move to relatives or neighbors, which are much as possible, and to consider public shelters as the last resort. These deficiencies of shelters, as we well know, for some of them, I do not want to go through it. It may be enough to say that having to leave your home to move to a family and friend or to a public shelter for indefinite periods, a level of displacement that carry different consequences for women, girls, boys, and men. The impact of these natural events include extreme loss, setbacks, impoverishment, and a low quality of life. And then we have to start all over, both nationally and personally, to many families. So if climate migration does not seem to apply to Dominica, let us recognize the communities that sprung up in different ways after those major hurricanes, where in person that despite of initiative and move to start in new settlements, often in dangerous places, or become official relocation 2 or 3 years after the events. So let us also recognize the migration of younger, able bodies and even skilled persons out of Dominica after each of these regular climate disasters. In the Caribbean context, the persons most displaced internally are families of low income or of low economic ladder. The effects of those events, which has been more frequent and severe, are not only material and economic. They can separate family members from each other. They have social, psychological, demographics, and gender-based consequences. In the wake of regular adversary climatic occurrence to which Dominica is prone, elected leaders are seldom humanitarians. Relief supplies have not always reached the most needy, and many severely affected persons have learned that they can wait in vain on official sources to assist them with various humanity needs. So how do we mobilize? How then can we mobilize parliamentarians to respond to to impact the climate, migration on women and other vulnerable individuals? First of all, let me ask, who are the other vulnerable individuals that we asking about? They are the family members of women where they live in male or female-led households. Families at low socioeconomic level tend to live in large intergenerational households. Under the UNICEF document of 2017 on page 37, I quote, it said in a country where 39.2% of households
are female-led. Women do not separate their displacement and migration from the fate of other family members regarding their age, biological sex, or other socio characteristics. The ILO found that Dominica had the highest percentage of men among the working poor. And in the OECS document in 2015, the CDB found 30% of the young female were unemployed. And among young men, unemployment was just 20%. These conditions became worse after disaster for women and men who migrate in order to support their family through remittances or take their family members with them. In the first decade after migration, living conditions for poor migrants tend to be the same or even worse in new homes and in new locations. So I want to look at the CEDAW General Recommendation number 37, and I view the pages 70 to 79, and I recognize this. The increased frequency of intensive and extreme weather events and environment degradation result from climate change are likely to lead to significant population displacement, both within the country and across the border. These recommendations describe the efforts of climate migration, which includes the disruption of family lives and separate members. It spoke about the food and nutrition insecurity. It looked at the inadequate and insecure household water and sanitation. It looked at the insecurity and in the increase of violence, lack of access to health services and social protection. It also looked at the low or no access to resources. For example, employment, land, financial credits, living livelihood, and the inadequate participation in decision-making. At the Dominican National Council of Women, we would like to mobilize parliamentarians to adopt both a human rights and gender transformation approach. The DNCW would use the following strategies. We want to direct dialogue with those elected leaders by visiting their constituency offices. We want to submit policy papers to the committee on which they sit. We want to direct lobbying regarding formal meetings and, to name and shame, some of the public matches or significant occasions, engage in radio talk shows and absolute necessary. I think you ask what are the purposes of these strategies because you want us to mobilize, which would explain the highlights that we're looking at. We look at the states have a duty to fulfill and protect the human rights of all citizens and residents. So parliamentarians as duty bound not to be violators of human rights to a decent quality of life and standard of living. We also look at the parliamentarians much understood the difference between the empowering people for upholding their human rights compared to making them beneficiaries of projects that touch not only one narrow area, but through their livelihoods to ignore how these benefits affect other areas of the life of the beneficiaries. For example, following severe floods, poor households in flood-prone areas may be moved to locations a higher elevation, but always from an enabling land which is central to their livelihood. The reverse is true for rural population who holds many of the impacts where the impact of even like landscapes and have to relocate in areas always from where they live
and can easily earn a livelihood. So in case of referring above, the DNCW have initiated programs that involve introducing of technologies and use of alternate methods and crops that may act as measures to revive livelihoods and to prevent migration. We look at parliamentarians should know and to be aware that among the most abundant resources available to the people is the land. So the agriculture is the mainstay of our island and of the economy that people in the rural areas must be catered for and to encourage to stay on island to continue their contribution to the nation's security of food security. Thus, after a spell of environmental disruption, events particularly in our rural, agricultural, enslaved area, this should contribute of relocation and distribution of lands, particularly for women who are left behind to assume household leadership, their roles where the men migrate. We also would ask parliamentarians, they should know that there is an established trend of immediate migration after any climatic disturbances. So both on island and within the region, women should stay home, or women that have stayed home to lead the households with no consideration of their plight, and who do this independently of state resources allocation. Hence, appropriate support services should be enacted into the law to rescue them individually. If we look at support legislation, must be given priority and to be conducive to the many international protocols and convention of states that the parties have signed to. Among this consideration at the national level, there should be implementation recommendations stemming from the international agreements, such as the Beijing Platform for Action, the CEDAW Convention, the Sendai Framework for Disaster Reduction, Risk Reduction, the Sustainable Development Goal, and the Global Compact of Safety, Orderly, and Regulate Migrations. So at this stage, many of the national strategies are focused on achieving this agreement, such as the Sustainable Development Goal. I should look at the extract from the 2010 the Gender Shadow Report. And following the earthquake, which they remark applicable today and should be considered in the framework of the national DRM legislation. So we look at support the creation of the gender sensitive participatory disaster risk reduction and preparation plans to help mitigate the impact of natural disaster. We look at work directly with local women organizations to prioritize the needs of women, children, and orphans in all disaster response efforts. We look at creating a national plan to prioritize the needs of the right of population of disabled persons who have special needs, especially attending for women and girls. We look at prioritizing the equitable participation of women and women organizations in the infrastructure, redevelopment plans, and implementation. CREED Act number 16 of 2018 on page 270. It defines gender equality to mean men, women, girls, and boys enjoy the same human rights status, have equal opportunities, equal access, and control over resources, and equal participation in decision making.
So if I should borrow back at the recommendation number 37, the DNCW reiterates that states should prioritize and dignify gender-sensitive access to all social and human services for citizens and residents, including migrant population. We also look at ensuring and protect the basic human rights and needs for boys, girls, women, men, before and during post-climate mitigation or migration. We look at the support of the effects of women and men to secure their well-being, their livelihood, their economic empowerment, and to maintain their human dignity. We would consult separately with groups of boys, men, girls, women to understand and to address the gender-specific needs that are made most urgently during climate-related occurrence and lead to migration, for example, persons with disability. We look at to train the health care providers, including immigration and other government officials, to be sensitive to the harm of the women and girls that face such gender-based violence. Thank you, Vania, for your experience and for being so precise in sharing with us the experience you have in Dominica. Muchas gracias por toda esa experiencia, esa perspectiva importantísima en temas sociales y de género.